Bueno, estamos grabando ahora. Bueno, el tema es, les comento que no sé si hay un programa por streaming que comenzó en el día de hoy y en el cual la pareja de mi hijo es la productora de este programa, que es un programa entre político y cómico, cómico y político. No sé si Mayra lo conoces, y si lo conocen también. Pero Sandra, mira, que lo hayas visto, me impacta. Desde Colombia Sí, sí. que lo has visto. Bueno, lo conocemos, pero no te hemos visto a vos. Entonces, te digo, la productora del programa es la pareja de mi hijo. Y hay personajes famosos que dicen, mira, necesitamos una persona mayor que venga y que haga un pequeño relato de que no conoce de qué se trata el programa. Bueno, y ahí apareció y después lo difundo. Y que hay mucha gente que me ha preguntado también, creyendo que no sé qué, que voy a tener un espacio. No, era poner solamente el rostro. Pero bueno, sí. Bueno, gracias, Sandra. Celia, el tema era solamente que si grababa, no, pensé que querías comentar algo. No, ya comenté que lo que comentaste no era poner la alegría, sino para llorar. A ver, alguien que cuente algo. Vamos a poner a Gelatina, que el otro día miraba uno que del año pasado, yo no los había visto. Escuché comentarios, a veces el jingle ese que hacen, pero en lo que vi, yo decía, esto parecemos cuando yo era adolescente y nos fumábamos marihuana y nos poníamos a reír por cualquier pelotudez, porque la verdad que se ríen entre ellos, bla, 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 con cualquier huevada. Yo digo, wow. Nosotros ni eso, vamos a empezar aunque sea a hacer eso. Bueno, no sé qué les parece. Comenten ustedes también. A ver, digo, nosotros estamos tratando de jugar ahí, entre la alegría y la depresión, pero bueno, ¿cómo andan ustedes? Sandra, yo tengo curiosidad también, estábamos antes de que ustedes entraran hablando un poco con Renata de la situación del sistema de salud de México, y tengo mucha curiosidad de qué pasa con el de Colombia. Hubo intentos de reforma, pero ¿qué pasó? Quedaron sin ninguna posibilidad, ¿no? Y está de nuevo. Sí, sí, el año pasado se frustró la posibilidad de reforma de la salud. Bastante bueno era en comparación a lo que tenemos, porque nosotros tenemos pues súper, súper arraigado el sistema neoliberal y, y ya llevamos demasiadas décadas, porque aquí se enraizó en el 93 con la ley 100. Entonces el año pasado se hace el primer intento de reforma de la salud, así más serio, con una resistencia tremenda, tremenda, violenta. No se frustró. Ahora viene otro intento, justamente hoy me parece que pasamos al Senado. Hoy ya se ha modificado un montón, pero digamos que sería un logro. Estamos en otro intento ahora. Justo hoy se logró, ya pasa a ese ámbito del Senado. Una reforma transformada, pero reforma, porque la situación es gravísima, gravísima, gravísima. Lo que más o menos entiendo es que es tan crítica que es buena, porque han quebrado casi la totalidad de las empresas que aquí se llaman EPS, empresas promotoras de salud, que son las empresas administradoras del mercado de la salud. Y bueno, y es tan evidente que por ahí no es, que quebraron, ya no recuerdo el número, pero digamos que de 200 quebraron 190. Y así que es como un punto tan crítico que es más difícil defender el mismo modelo. Yo creo que eso estaría un poquito a nuestro favor. Así que ya bueno, pasó en diputados, ya fue aprobado en diputados y pasó a Senado. Sí, ya fue y pasamos a Senado. Hoy, me parece que hoy fue, no recuerdo si ayer o hoy pasó a Senado. Ajá. Sí, así que ahí va. Bueno,
Difícil, pero va. Bueno, Colombia y Chile son como los ejemplos, ¿no?, más claros en América Latina del neoliberalismo en los sistemas de salud. Pero tengo Exactamente. entendido que Chile, las últimas décadas, sí ha invertido un poco más en el sector público. O sea, como tratando de un poco de compensar, ¿no? Pero como que no me quedan muy claras las diferencias porque a veces siento que no es fácil hacer las comparaciones, ¿no?, entre países. Los sistemas y subsistemas de salud son a veces tan específicos, tan fragmentados, que cuesta decir, es peor allá, es peor acá. No, yo creo que en cada contexto hay sus dificultades y sus retos y las violencias, ¿no?, que producen pues hacia las personas que no tienen acceso. Sí. Bueno, Alejandra nos puede contar algo, tal vez, de cómo eso de Chile. Hola a todas. Y no, si está Rodolfo, Carlos y ya. Creo que Renata lo dijo, ¿no? Para aquellos que no tienen, en Chile se dice que si no tienes dinero, no puedes acceder a una buena atención de salud. Si bien han habido algunos cambios positivos, pero de todas maneras ha sido como un descaro en los últimos tiempos. Lo que hicieron las ISAPRES son quienes brindan, son parte, hay sistema público y el sistema privado son las ISAPRES. Y las ISAPRES en los últimos años habían subido arbitrariamente mucho sus prestaciones y hubo demandas de parte de la ciudadanía ante la justicia, y la justicia falló en contra de las ISAPRES, que debían devolver ciertos dineros a sus usuarios. Digo yo siempre he sido del sistema público. Pero allí se movió todo el sistema político, empresarial, para proteger a las ISAPRES, y finalmente lograron sacar una ley express a favor de ellos, que era que podían devolver esos dineros, no sé en qué cantidad, no recuerdo, cantidad de años, y al final fue una burla, porque las personas recibían correos notificándoles de estas devoluciones de dineros que les pertenecían a ellos, que fueron mal habidos por estas prestadoras de salud. Y notificaciones que, a ver, si lo vemos en dólares, era como, algunos le iban a dar $1, no sé, en 20 años, por 20 años, una cosa así, pero $1 mensual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era tan fuerte esto que, bueno, da cuenta de la realidad que se vive aquí en el país, donde efectivamente aquí se dice, ¿no? Y creo que bien dicho, que es el laboratorio del neoliberalismo, y eso en todos los aspectos, lamentablemente no solo en salud. Y yo les puedo contar que en lo particular, por ejemplo, en mi caso, porque yo trabajo en salud y estoy a cargo de un programa, llevo 17 años en la institución, y primera vez que tenemos aporte cero pesos para hacer actividades a nivel de la región, estado, no sé cómo será en otras partes, ¿no? O provincias. 0 pesos. Solamente nos va a llegar un monto que viene desde el nivel central, que se distribuye a las regiones, pero si no existiera eso, tengo 0 pesos para hacer actividades durante todo el año. Montos que habían venido bajando desde hace unos cuantos años ya, pero ahora ya fue espantoso, por lo menos en mi región.
y hemos estado, es tema, digamos, porque nosotros, bueno, tuvimos reuniones con algunas jefaturas y dice, bueno, hagan lo que puedan, ¿ya? Pero tenemos elecciones este año y para el próximo año posiblemente aterrice la derecha en el país. Entonces nosotros decíamos, pucha, si ahora hacemos pocas actividades, el próximo año lo que van a sobrar son funcionarios, porque ante pocas actividades van a reducir, que es una de las cosas que quieran, ¿no? Y está bien compleja la situación en realidad en este tema específico, ¿no? Porque qué hacer, ¿ya? ¿Qué hacer frente a estas situaciones? Que estas son cosas como más particulares, que no se saben a nivel como global, ¿ya? Pero lo estamos viviendo nosotros aquí. Este jueves pasado nos informaron de eso, digamos, sí. Y uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer los talleres? Nosotros hacíamos talleres de inducción desde hace bastante tiempo, o sea, todo el tiempo que llevo es una de las actividades, pero ahora no voy a poder hacerlo. Ya en talleres de inducción en salud intercultural para los funcionarios nuevos que se integran, ¿sí? Y muchas otras actividades. Entonces, es realmente complejo lo que estamos viviendo, ¿ya? No es lo mismo en todas las regiones. Nuestro país tiene 17 regiones. Algunas están con un poquito más de recursos, no sabemos todavía por qué. Algunas tenemos cero. Pero son situaciones que estamos viviendo y ante también la incertidumbre de lo que se viene para el próximo año, porque estamos viviendo una situación muy parecida a Argentina, donde las fuerzas de ultraderecha han avanzado muchísimo. O sea, hace poco, precisamente la semana pasada, se constituyó el Partido Libertario de no sé cuánto, eh, que es lo más extremo que hemos tenido. O sea, es como el partido de Milei. Y se constituyó como partido político y ahora es el partido más grande de todos los sectores de derecha, o sea, de todos los partidos de derecha. O sea, esa es la dimensión, digamos, de lo que se está viendo aquí. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero o sea, esos hechos son reales. Entonces, no sabemos todavía qué va a pasar. Tenemos elecciones más o menos como en octubre, no está todavía fijada la fecha, pero el próximo año sí con certeza vamos a tener un nuevo gobierno y no sabemos qué se viene. Así que tampoco son como buenas noticias por acá, lo siento mucho. Ya, pero así estamos. Supongo que en Córdoba la cosa será absolutamente diferente, ¿no es cierto, Sandro? Hola, no, me río también, justo Córdoba. Empezaste diciendo, nombrando un bastión como es Córdoba, ¿no? Del- de la derecha, si se quiere. Pero bueno, más allá de eso, digamos, yo decía, estoy haciendo esfuerzo para apoyar la moción de Rodolfo, de ver lo positivo. Y yo creo que, bueno, no sé, pensaba un poco de que desde nuestras perspectivas, lo digo desde el pueblo originario que somos y bueno, también luego, digamos, desde el sector de salud, nunca ha sido sencillo, siempre ha sido difícil, siempre ha sido complejo. Uno después que ha visto ciertos progresos, digamos, aunque sea pequeño, se esperanza y cuando ve estos retrocesos, reniega. Pero en el caso personal mío, no sé, Mayra, pero en el mío siento como que esto siempre va a ser así y hay que seguir, digamos, hay cosas en las cuales digamos que parezca un retroceso nunca en el mismo lugar, digamos, ¿no? Podemos retroceder en cuanto a algunas posibilidades de trabajo que se generaron en contextos políticos pasados, digamos, en los cuales hemos avanzado mucho. Por ejemplo, nosotros desde la educación, que es un espacio que trabajamos quizás con más tiempo, venimos algunos logros, digamos, y si ahora se retrocede, hay momentos en los cuales podemos proponer, hemos llegado, en un momento yo les había contado ya, logramos sacar una diplomatura desde el Ministerio de Salud y la facultad, digamos, algo que impensado,
Y ahora, bueno, después de recogernos, esperar, ver qué pasa. Ahora ya es muy claro lo que pasa también, digamos, y también este gobierno libertario, digamos, ha mostrado la hilacha estos últimos tiempos, ha quedado expuesto también en muchas cosas, y que también esa situación de exposición, de ineptitud, del desastre que son y que hacen, también ha quedado bastante evidente. Hace unos meses atrás era una discusión en la mesa todavía, ¿no? Había como muchas expectativas de esta gestión. Estos últimos movimientos han dejado bastante expuesto lo que vienen a hacer, lo que son. Ya hay una discusión en otro punto. Y bueno, también nosotros, digamos, empezamos como a ver qué podemos hacer, digamos, desde nuestro espacio de trabajo, de político también, porque es también político. Yo les contaba, por ejemplo, que el año pasado en la cátedra habíamos logrado, a partir de que la jefa de cátedra concursó, y el tema que les tocó de concurso era justamente las unidades que manejamos nosotros, que tienen interculturalidad de salud. Bueno, este año rediseñamos, nos dio toda la libertad para diseñar el manual nuevo con la parte de interculturalidad de salud, nos dio todo el espacio, antes nos recortaba, nos decía cuántas páginas y demás. Nos agregó la clase que nos habían sacado. Nos agregó una clase que nos habían quitado hace 2 años, o sea, tenemos 2 prácticos, vamos a tener más tiempo, más espacio. Nos propuso hacer el módulo optativo otra vez, que el año pasado lo dimos después de 2 años que no. Entonces, bueno, nada, qué sé yo siento como que hay momentos en los cuales las cosas también se habilitan para poder elaborar, digamos, ¿no? Y cuando se retrocede, no se retrocede al mismo punto, porque hay algunas cosas que se han concretado, hay cosas de las cuales uno no vuelve, digamos, sobre todo el conocimiento, por ejemplo. Hay cosas que siempre hacen que cuando las cosas parecen retroceder, nunca es al mismo lugar anterior, siempre es un posicionamiento en el cual algún crecimiento hay, digamos. Así que bueno, estamos con esa, ya lo hicimos, ya entregamos todo, tenemos un práctico, no teníamos práctico antes, ahora tenemos una actividad práctica para los estudiantes de medicina respecto a la interculturalidad de salud, así que ahí estuvimos trabajando, o sea que bueno, se nos amplió ese espacio, vamos a hablar del módulo también, ahí vamos a ver cómo lo arrancamos. Bueno, se nos han invitado también a una actividad acá con la gente de biología y gente de un museo que hay en Córdoba, Museo de Antropología, para hacer un diplomado así sobre plantas medicinales o otras medicinas, así que bueno, necesitan gente en medicina, así que nos han invitado también a ver si podemos gestionar eso, a armar eso. Así que bueno, ahí estamos, viendo cómo se puede trabajar, ocupándonos, digamos, para poder también no gastar nuestra energía también en esto que es bastante desesperanzador, poner la energía en lo que podamos hacer mientras tanto, digamos que. Las vacaciones, hicimos unas vacaciones muy familiar, porque fuimos a nuestros espacios, a nuestra familia, a nuestra comunidad, nos fuimos a Salta también, estuvimos ahí. También eso hizo bien, reforzó mucho nuestro posicionamiento familiar, si se quiere también, encontrarnos con gente que están trabajando ahí en silencio, poder entender, digamos, cómo están viviendo en las comunidades estas situaciones, desde fuentes, digamos, familiares, ¿no? Eso también ha sido un buen contacto, digamos. Nosotros estamos medio, bastante alejados de eso, vivimos en Córdoba, bastante mediterráneo, digamos, lejos de nuestras comunidades de origen, pero bueno, muy ligado con las comunidades en Córdoba, ¿no? Como Chingón, San Avirón, tenemos mucho vínculo, somos un grupo que nos conocemos, siempre ellos están de alguna forma haciéndonos participar de algunas situaciones en las cuales nosotros cuando podemos estamos y siempre estamos, y bueno, pero es importante poder haber vuelto, aunque sea unos días, una semana, a nuestro espacio de origen. Eso también ha fortalecido un poco nuestro espíritu, porque eso, nada más, lo demás sigue igual, las situaciones económicas son las de todos, pero bueno, espiritualmente nos hizo bien volver al lugar. Bueno, ahí yo para sumarle les quiero contar que estamos también con unas propuestas nuevas, unas estrategias nuevas de enseñanza y implementando en la universidad, que tienen que ver con, no sé si han escuchado algo de la internacionalización de la educación, o sea, esto que viene de hace tanto, ¿no? De los intercambios de estudiantes, de profesionales, pero ahora sería como otra estrategia de compartir clases, módulos, unidades, materias enteras entre 2 universidades de países diferentes. Entonces,
hacer la experiencia online. Se llama internacionalización, estrategia de aprendizaje de internacionalización en casa. O sea, es un encuentro de dos, como les digo, dos unidades académicas de dos países distintos, dos aulas, pero trabajando en simultáneo de manera online, con actividades prácticas donde puedan compartir las experiencias los estudiantes. Así que bueno, es todo eso pensado en la interculturalidad. O sea, es algo como nuevo para reforzar la interculturalidad. Y bueno, es algo que nos hemos enterado el año pasado de esto y ya estamos lanzándolo trabajando, así que estamos con un proyecto en marcha en la cátedra de pediatría y otro ahí para arrancar en medicina antropológica. Así que bueno, como eso es como lo que más me tiene entusiasmada, digo, de lo nuevo pensando en también... ¿Con qué país lo hacen? ¿O ya tienen definido o cómo es? ¿Con De qué? pediatría todavía no sabemos mucho, o sea, sé que hay un contacto con gente de Paraguay para hacerlo. Y bueno, estoy pensando que estaría re bueno poder contactar si alguno de ustedes, o, no sé, por ahí Sandra, Alejandra, si están en contacto con alguna universidad, poder hacer algún contacto para que podamos hacer estos puentes, ¿no? Sobre todo yo creo que está buenísimo en estudiantes de medicina que puedan tener la experiencia, ¿no? Al menos de encontrarse con personas de otra cultura. Así, quizás mirando afuera pueden mirarse adentro, porque como que acá adentro es como hay una dificultad tan grande de mirar nuestra diversidad y todo lo que tenemos, lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, es como, bueno, veremos qué resulta. Una estrategia nueva ahí que ya se está usando sabemos que en odontología ya hay experiencia, en enfermería también. Así que bueno, vamos a probar este año en pediatría y probablemente para la segunda mitad podamos lograr algo en la otra materia también. Así que bueno, ahí les estaremos contando. Está bueno, se llama COIL el dispositivo. ¿Es de la Universidad de Córdoba o cómo? Hay un montón de universidades que están como en red, hay como un listado de universidades que adhieren a este tipo de estrategia. Entonces, también las personas interesadas, o sea, docentes o cátedras que están interesadas, también, por ejemplo, acá en Córdoba hay un listado donde vos te puedes agregar como docente interesado para sumarte a proyectos de hacer estas articulaciones. En mi caso, yo lo presenté como un proyecto para la cátedra y en la otra cátedra ya la jefa lo está pensando para pediatría. Entonces está buenísimo. Ha habido una sincronía, digamos, como en la implementación de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta, cómo podemos articular. Ah, mira, ahí Alejandra mandó un link. Ahí está, sí. Claro, sí, hay algunas cosas en relación a esto. Bueno, es pensar esto que por ahí es tan difícil que se puedan hacer intercambios, muy poquito el porcentaje de estudiantes que pueden lograr eso hacia afuera. Entonces así, bueno, utilizando esto de la virtualidad nos puede resultar favorable. Sí, aparte interesante también cómo, por ejemplo, tratar en el aula el mismo tema, que por ejemplo nosotros la medicina antropológica, que otra cátedra en la UNAM, por ejemplo, la medicina antropológica, y poder coincidir y opinar y ver cómo en cada región. Lo que hacemos un poco acá también, ver qué pasa en tu lugar. Me parece que está muy rico, sí, digamos, y saber, verlo a otra edad, en vivo y en directo, qué está sucediendo, digamos, eso también me parece que es muy enriquecedor. El año pasado nos quedamos con las ganas, porque habíamos coordinado, seguramente lo conocen, con Roberto Campo Navarro, que venía a Rosario, iba a venir y iba a venirse a Córdoba, y con él tenemos una historia muy linda, porque cuando yo era estudiante lo conocí, yo estaba muy desencantado con la carrera, no sabía si quería terminar, y conocerlo fue como poder empezar a ver que en la medicina hay muchas cosas para poder hacer, y bueno, nada, y después nos conectamos por otra gente que hace un doctor, por Gustavo Martínez, que es un doctor en biología, con el cual ahora estamos en la idea de este proyecto de diplomado,
él nos volvió a conectar, se acordaba de nosotros, porque él en su momento nos propuso hacer como un observatorio de salud. Intercultural, Ujú. justamente. Pero yo no me había recibido, estoy hablando de hace mucho tiempo, todavía era estudiante y estaba dando vueltas a ver si quería, así que ahí no nos conectamos más. Pero se acordaba de nosotros, así que bueno, fue muy lindo ese encuentro virtual. Y bueno, por ahí también tomó fuerza esto de hacerlo en antropología en algún momento. Pero bueno, el año pasado no se dio el viaje porque, bueno, estaba... Nos suspendieron su viaje y ya no por pudimos hacer la articulación, claro, pero... Sí. Por el dengue, ¿no? No, sí, él venía a dar una Dengue. capacitación de dengue, pero otra cosa. Y de paso hacíamos como una conexión para que pueda estar en Córdoba también, acá en el ámbito de la universidad también, conformando algunos talleres, algunas charlas. Así Pero que, bueno, no sé, que son ideas, digamos, pero bueno, pero contarle, aunque sea en qué andamos, en qué estamos pensando, y bueno, también cómo este grupo nos ayuda en eso, digamos. Muy bueno. Carlos, ¿vos querías comentar algo antes? No, en realidad quería saludar, pero aprovecho y comento. Bueno, un poco levantando esto de qué es lo que viene pasando en nuestros contextos latinoamericanos con este gran empoderamiento de las derechas, no es únicamente latinoamericano, pero un poco han surgido varias voces que hablan también del fracaso de los modelos progresistas y de estos pequeños intentos de cambio en contraposición con las necesidades de grandes sectores sociales, como eso es leído como un poco acá lo que nos pasó más claramente con el último gobierno, con el último gobierno progresista y cómo nos quedamos con la idea de que tendría que haber pasado muchas más cosas, un poco en parte. También expresar qué es lo que sucede con que ahora podamos tener un gobierno de extrema derecha como tenemos acá ahora. Surgen tal vez algunas alegrías cuando se ve que ciertos movimientos van confluyendo o ciertos malestares empiezan a generar otros espacios de encuentros. Hay por todos lados en los territorios espacios en los cuales se van generando encuentros para discutir la situación contextual y pensar en qué se le puede ofrecer como posicionamiento defensivo o de rechazo a lo que viene sucediendo desde los niveles centrales y desde estos movimientos. Entonces eso va generando como alguna idea de que, bueno, algo podemos ofrecer para que esto no siga avanzando, ¿no? No me refiero solo a esto de que se vayan todos los miércoles en Ciudad de Buenos Aires hay una movilización que es la de los jubilados, que concentra jubilados de distintos lugares, los vienen cagando a palos todos los miércoles. Este miércoles en particular, a partir de esos sucesos, se suman, muy entrecomillados, se suman las hinchadas de fútbol. Vamos a ver qué tanto es las hinchadas de fútbol, cuántos son simpatizantes, cuántos son las barras, digo, qué tendrá que ver con eso, pero por lo menos hay como cierta discusión de esto, lo tenemos que acompañar, pero no lo digo por eso en particular, sino lo digo más por lo que viene sucediendo en otros espacios. Más en lo territorial, hay centros culturales que vienen trabajando hace un montón, cada vez con más gente, en estas situaciones de, bueno, encontrémonos y algo tenemos que hacer, necesitamos generar algo que no sea lo que nos viene pasando todos los días. Bueno, un poco eso como contraposición a la extrema derecha que nos vienen pasando por encima y poder ofrecer algo de resistencia, creo yo. En lo personal, en lo que tiene que ver con el trabajo, con un montón de proyectos que siempre en situación de muchas necesidades como para poder llevarlos adelante, siempre poca la gente, son pocos los recursos, los espacios no son los mejores, pero sucede como mucho de todo eso. Cierro la puerta un minuto.
Siempre lo que nos pasa es que los recursos son pocos, y en ese marco de que los recursos son pocos y que las necesidades son un montón, bueno, nos vamos arreglando en la medida en lo que vamos pudiendo, como para poder acompañar las distintas cosas que nos vamos encontrando, ¿no? Este año tenemos como objetivo nosotros volver a retomar con mayor profundidad el trabajo que se venía realizando con la comunidad ganesa migrante. Empezamos a trabajar con personas en situación de consumo de diferentes ámbitos, jóvenes, adolescentes, personas en situación de calle y también mujeres trans. Así que vamos a ver qué podemos armar para acompañar todas esas situaciones. Vamos a trabajar en contextos de mucha vulnerabilidad, como las riberas. Nosotros en Moreno tenemos, bueno, hay algunos relocalizaciones, asentamientos, digamos, que empezamos a trabajar ahora, ya a partir del mes que viene también, el acompañamiento de esas dificultades. Así que vamos a ver cómo lo vamos pudiendo como acompañar. Yo vengo estudiando mucho o leyendo mucho. Por suerte he tenido buenos docentes, digamos, entonces, con todo este marco de las determinantes sociales de la salud, también vengo leyendo mucho de géneros, y dentro de géneros la perspectiva interseccional, y dentro de interseccionalidad, bueno, también hace mella esto de los feminismos negros y todo el proceso colonial. Entonces te vas encontrando con que las lecturas se van cruzando. A Fran Fanon lo mencionan en varios de estos espacios, entonces uno dice, mira, y vas empezando a entrecruzar y a ibanar algo de cómo poder llevar adelante algunas estrategias que puedan pensar en cómo trabajar con las violencias y los cotidianos de las violencias, ¿no? Y empezás a mirar el sistema de salud desde otros lugares, ya no tanto empezás a mirar a las personas como sujetos a los cuales hay que estudiar, cuáles son las condiciones y cuáles son sus determinantes, sino cuáles son los determinantes de los efectores del sistema de salud. Bueno, yo vengo con la mirada últimamente puesto bastante en eso. Es lo que hace que las violencias sean ejercidas preponderantemente desde nosotros hacia los usuarios y cómo intervienen todas estas discusiones en eso. Bueno, un poco ahí estoy. Con muchas ganas de trabajar un montón de cosas. Creo que acompaño la posición de Rodolfo, pero no sé. Y a Gelatina también lo conozco. Yo no vi la presentación, pero la quiero ver. Pues lo busco y lo... me voy a fijar ahora lo subo. Bueno. Laura. Buenas, perdón. Algo. No. Perdón la demora, pero bueno, también acá estamos como con múltiples tareas en función de las múltiples demandas. Pensaba ahí, entendía que la ronda de compartida viene por compartir algo esperanzador. O en esa clave fue que entendí lo último que escuché, lo poquito que escuché. Por un lado, compartirles que yo trabajaba, bueno, Rodolfo sabe, coordinaba un dispositivo de acompañamiento a personas trans desde una perspectiva de salud integral. Y bueno, ese dispositivo dependía de la universidad, de la Facultad de Psicología de San Luis, y se emplazaba en un espacio de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Igualdad de la provincia de San Luis, que perdió el espacio. Entonces estamos como intentando que los acompañamientos en las transiciones de género, que tienen como tres patas: por un lado los acompañamientos en las escuelas, por otro lado los acompañamientos en lo que tiene que ver con la salud mental, y por otro lado garantizar ciertas cuestiones materiales de existencia sigan funcionando. Así que el dispositivo está como tomando distintas formas, itinerantes por lo pronto. En ese camino hemos como encontrado múltiples ayudas y espacios, desde las aulas de la universidad hasta casas de personas que han pasado por el dispositivo.
casi que las personas que pasaron por el dispositivo son las que están garantizando la continuidad del dispositivo. Estamos atendiendo en las casas y nos estamos encontrando en las casas de las personas que acompañamos en su transición de género. La problemática actual tiene que ver con la falta de estrógenos y de testosterona, por un lado, tratamientos suspendidos. Por otro lado, la persecución de los médicos y médicas que los acompañan, sobre todo de los médicos y médicas, los que trabajamos en salud mental venimos como, la verdad, bastante airiosos en eso, entonces con más cintura. Y por otro lado, con la violencia social, digamos, ¿no? En la calle. Entonces estamos armando como muchos talleres y espacios en relación a prácticas de cuidado para los pibes, porque si están solos en la calle corren riesgo de que les peguen, corren riesgo de que los quemen. Entonces armando circuitos seguros, redes telefónicas, bueno, referentes, encontrando referentes en las escuelas, ¿no? Rastreando, bueno, con qué docentes contamos. Hay veces que no podemos llegar por los equipos directivos, pero bueno, con qué docentes contamos para que si en la puerta de la escuela lo fajan, pueda como hacer el primer contacto. Entonces, armando todo eso, estamos tratando de virtualizarnos, entonces estamos panfleteando los QRs del equipo con nuestros WhatsApp en las paradas del colectivo, ¿no? Como que de repente un dispositivo que era un dispositivo que funcionaba en zona céntrica, en una casa, y en la universidad está como armándose en la clandestinidad, pero encontramos que de esta forma funciona, entonces estamos armando eso. Así que bueno, con mucho trabajo por fuera del horario laboral, por fuera de lo institucional, en los bordes, ¿no? Diciendo, bueno, ¿hasta dónde es ético? Como muchas preguntas por la ética, por el cuidado de los pibes, ¿no? Que ponen, de las familias que ponen la casa. Bueno, en esa, haciendo mucho equipo con las personas que están trabajando en VIH. Entonces, estamos como, bueno, emparentando y trabajando en equipo con la gente que está trabajando en VIH, que está teniendo unas problemáticas muy, muy similares. Y después acá como más en lo que tiene que ver con el corredor de Merlo, Carpintería, Los Molles, se empezó a armar una radio comunitaria que se llama Identia, que ya empezó a rodar, que se inaugura a fin de este mes, como un espacio que centralice las distintas demandas. Entonces están el grupo de personas afro, están el grupo de personas que venían militando la causa del cuidado del agua, estamos los que trabajamos salud y disidencias. Bueno, nos nucleamos todos en una radio de una persona que tenía una radio en su casa y la ofreció, y entonces cada uno tiene su programa de radio y estamos tratando de volcar ahí algo de las necesidades de cada lucha o de cada problemática, porque somos los mismos, nos encontramos que éramos los mismos en todas las marchas, en todas las asambleas, y entonces el programa de radio nos empezó a permitir como descentrar algo de la comunicación, porque si no era todas las asambleas como volver a empezar, como interminables, nos quedábamos hasta cualquier hora, al otro día éramos los mismos 15. Entonces, y también poner en comunicación las problemáticas locales, ¿no? La idea de la radio comunitaria tiene que ver con poder, bueno, comunicar lo que está pasando en el territorio, porque también, o sea, los medios hablan de las grandes ciudades, y la verdad que las problemáticas, si bien hay muchas que se comparten, hay algunas que, digo, el desmonte, los incendios, digamos, cosas que se suman a lo que viene pasando, que bueno, que están acá sucediendo y que encontramos esa forma. Así que bueno, el que quiera sumar,
a participar de cualquier manera, siguiendo las redes, que yo, bueno, no las sé, pero las puedo buscar, o sumando con alguna entrevista, algún programa, alguna cosa, es válido, está todo por hacerse. Y algo lindo es que pudimos hacer yo participo de la Biblioteca del Pueblo, de la Biblioteca de los Molles, y organizamos el carnaval, y estuvo bueno porque pudimos hacer un carnaval que muestre las distintas manifestaciones del carnaval. Entonces hubo caporales, hubo murga rioplatense, hubo candombe, y bueno, y la plaza se llenó, y entonces también fue una oportunidad para hablar de la problemática del pueblo, y por primera vez salió la murga de la biblioteca. Armamos una murga con las personas que se asociaron a la biblioteca, así que bueno, se construyó una murga con todas las personas que venían a buscar libros y a llevarse libros. Y eso fue lindo, y sucedió en este momento tan complejo. Así que bueno, nada, eso para compartirles, esperanzada porque este espacio continúe de alguna forma, de como sea posible. Y bueno, eso, no mucho más. Es un montón. Re lindo. Sí. Estuvimos por la zona, no sabíamos que estaba. Ahí en Carpintería Sí, estuvimos. En estuvimos Villa Elena. paseando. Mirá, ¿no? De no habernos conectado antes nos veíamos. Bueno, pero volveremos, así Sí, que claro. Yo tengo pensado ir para Córdoba este año. ¿Hay alguna actividad a la universidad? Que en la Universidad de Córdoba está la carrera de psicomotricidad, y así que también cuando vaya quizás podemos encontrarnos. Sí, Sí, claro. totalmente. Estábamos pensando con la MAI acá, entre otras cosas que, bueno, fuimos viviendo. Tenemos ganas de, por ahí lo vamos a compartir, no sé, por eso lo damos a Rodolfo, o a Lo todo el mandamos grupo, por general, mail. por mail. Mandamos por Y mail. sí, Podemos drive. hicieron un video, uno de los compadres, digamos, de la ceremonia del corte de pelo de los niños, hicieron un video con pedazos, fragmentos de la ceremonia. Así que nos llegó hace poquito, ese video que hicieron quedó muy lindo, donde se muestra un poco el momento a los niños, digamos, su corte de pelo y la ceremonia y demás. Así que vamos a compartirle eso es un drive para que, bueno, lo vean y lo tengan, lo difundan, también cosas que pasan, digamos, también, como pasan todas las otras cosas que ya nombramos, también están pasando estas. Así que, bueno, nos parece que puede ser bonito, para nosotros es bonito poder compartirlo con ustedes, ojalá decir. Bueno, por ahí en el tiempo que nos queda, ¿por qué no sé si han pensado en qué actividades les gustaría el próximo mes? No sé, discutir algo, pensar algo, presentar algo, no sé, alguna cosa para empezar a encaminar ir caminando con algún tipo de actividad, lectura, discusión, no sé, alguna cosa que se nos ocurra para poder hacerlo con tiempo. A mí me gustaría que trabajemos un poco, o estudiemos, o conversemos esto que trajo Carlos recién, ¿no? De la interseccionalidad, porque creo que es algo que, bueno, que nos completa bastante y une como los distintos recorridos, las búsquedas, y bueno, y en salud es como bastante, es una trama que está ahí subyacente y que está bueno poder empezar a verla, visibilizarla. Y es algo, bueno, nosotros lo venimos trabajando ese tema hace varios años, de hecho está incorporado también en la facultad, pero muy, muy por encimita. Entonces me gustaría más
profundizar en esos temas me parece súper interesante. Incluso esto que contás de los feminismos negros está re bueno también. Muy interesante. Sí, yo pensaba ahí que los feminismos negros y los feminismos comunitarios también tienen mucho para aportarnos en este contexto. Está bueno. Sí, hay algunos textos de identidad marrón que también acompañan un poco esto de las interseccionalidades y demás, los feminismos negros. También se pelean un poco con el concepto de interseccionalidad, por lo que he leído, como fenómeno que invita un poco a la inmovilización, ¿no? O sea, no es lo mismo la preponderancia de las masculinidades en los contextos de la negritud, en la esclavitud, que las masculinidades del hombre blanco digo. Entonces ahí como juegan diferentes posicionamientos y poderes en diferentes situaciones, entonces se habla mucho de la contextualización de cada uno de los momentos del ejercicio de todos esos poderes. A mí me resultó como re interesante, un concepto muy dinámico y de mucho juego entre dominación y subalternidad, ¿no? Como conceptos muy móviles. Y a mí lo que me invitó mucho a acercarme a esos conceptos o a pensarlos, más allá de que hay personas que me dicen que lo tengo que leer, digamos, básicamente, es nosotros en el hospital estamos intentando desde hace mucho tiempo, ya 3, 4 años, intentando instalar un modelo de abordaje para personas en situación de violencia en relación al género. Es muy difícil entrarle a profesionales y no profesionales para que puedan tener alguna perspectiva para dar, mínimamente poder recibir situaciones. Yo no sé si lo he contado acá, pero suceden cosas terribles alrededor de esta situación. Una situación de una mujer que fue abusada por más de una persona, con dolor anal, que no podía ni sentarse en la cama y se estaba yendo de alta sin que nadie la haya revisado siquiera, porque había estado internada en ginecología, por ejemplo. Entonces hay cuestiones, la gran mayoría de las personas golpeadas entran por traumatología y la consulta es si tiene hematomas o lesiones y ni siquiera se hacen los precarios, entonces las personas empiezan a circular, las trayectorias de las personas en estas situaciones empiezan a circular por todos lados. Bueno, eso las dificultades para poder entender las lógicas sobre las cuales las otras personas entienden eso, como hay tal distancia, tal negación, cómo se llega a entenderse tan lejos o con tanta distancia de estas situaciones, es algo que a mí me está como convocando mucho a pensar. Entonces ahí encuentro un poco de respuesta en esto de las interseccionalidades y cómo van jugando en las personas que tienen que mirar, cómo opera la interseccionalidad en aquella persona que mira al otro, no en aquella que acude o que accede a una situación de guardia, ¿no? Entonces esta perspectiva a mí me está generando como dejar de mirar los determinantes sociales en las personas y ponerlos más en el sistema. ¿Cuáles son los determinantes sociales del sistema? Bueno, eso, y yo no lo digo como yo me permitió acercarme mucho a eso a partir de comprender las violencias, a partir de lo que leímos de Quijano y de otros autores, y de Fran Fanon y demás, en relación a los procesos decoloniales, ¿no? A partir de la colonialidad. Yo recuerdo que el texto de Fanon, haber leído, nos invitamos acá a leer el texto de Fanon, y en ese texto de Pieles Negras, Máscaras Blancas, ¿no? Máscaras Blancas, en el que en una parte del primer capítulo en el que leíamos, hace mención a la actitud de un médico que le habla en petit negre a una persona que acude a consulta, o cómo se relacionan con las personas que acuden a consulta de piel negra, que les hablan como en ese dialecto, como cuando uno infantiliza o precariza esa relación, ¿no? Bueno, creo que a partir de ahí empecé a pensarlo como desde otro lugar también, ¿no? Bueno, sí, me parece que esos entrecruzamientos son absolutamente necesarios. Etnia, género, clase, raza, no sé, me parece que son muy importantes.
me encanta, digo, me reconvoca. Sí, la violencia de género que viven las personas trans, ¿no? En el sistema de salud. No solo en el afuera, sino que es este tipo de cosas como vos señalabas, ¿no? Que no se les ocurre, bueno, que no saben cómo atender o revisar o qué hacer con una persona trans que se le presenta. No, con todas. Digo que con mujeres cis, con mujeres trans, con varones cis, también esto de varones no heterosexuales, digo, hay como una... yo creo que operan, me voy al carajo, pero yo creo que opera dentro del marco del modelo médico hegemónico, como una de las estructuras de los procesos de llevar a la práctica el capitalismo dentro del sistema de salud, opera como un proceso de reificación, codificación del vínculo y de las relaciones, y también del sujeto transformado en objeto. Opera también, tanto en el operador, las determinaciones de etnia, género y clase, para no reconocer en el otro y utilizar ciertas estructuras de violencia sobre esa persona, sean cual fuera en su posición, porque el otro ya está en el lugar de ocupar el rol de aquel que debe dominar la situación y al otro. Entonces, esos procesos de violencia suceden en todo, o sea, atraviesan todos los procesos de relación. Es muy patente en el sistema público de salud, que por suerte he tenido la posibilidad de ver para contrarrestar, no suceden de la misma manera en el sistema privado. Entonces, no suceden de la misma manera, no que no sucedan. No suceden de la misma manera. Bueno, que nada, hay mucho ahí para ver. Sobre todo si queremos hacer que no pase. Entonces, hacer que no pase implica no solo mirar al sujeto que acude con esa necesidad a hacer el proceso de atención hacia donde ponemos casi todas las miradas o las perspectivas de construcción de los modelos del sistema sanitario, sino, últimamente se viene discutiendo cada vez más, entiendo, por eso tenemos posibilidad de pensarlo, mirar quiénes somos los que hacemos parte de esos procesos de salud, esos procesos de atención y cuidado, que ya no es solamente entender el vínculo como ahistoricidad, biologicista, pragmatismo, bueno, todo lo que entendemos como el modelo médico hegemónico, sino también pensar en el ejercicio de las violencias por parte del efector de salud, ¿no? Y cómo ese rol de ejercicio de violencia termina conformando la construcción de un vínculo en el cual el otro, privado de todo derecho, digamos, o de buena parte de la estructura en la cual se reconoce también como sujeto de derecho. Hay una investigación de un grupo, no es Stolkiner la que lo hace, creo que es Comes o algo por el estilo del apellido, pero dentro de ese grupo hay una publicación de hace varios años en donde están evaluando o intentando acercarse al concepto de accesibilidad, que el título de la investigación es Si pudiera pagaría, no sé si lo conversamos nosotros acá en algún momento, en el que hace relación a cómo se sienten las personas, las barriadas, en los barrios, como con esto de sentir la necesidad de poder colaborar con algo que les es dado como si no fuera sujeto de derecho de esa práctica, sino con esta necesidad de poder formar parte contribuyendo en algo. Digo, hay como juegos ahí muy interesantes a pensar. No sé. Yo tampoco tengo todo muy ordenado, entonces hablo mucho mezclando muchas cosas, yo lo reconozco. Carlos, hay un texto, no sé si lo leyeron, si no, para mí está buenísimo, que es de Sarti, que se llama Cuerpo, Violencia y Salud, la producción de la víctima. Y explica cómo los efectores de salud producimos modelos de victimización y que están muy ligados, cómo se ligan al cuerpo, a la salud y al género, y cómo esos modelos de victimización invisibilizan no solo la lectura y la lectura diagnóstica, sino los acompañamientos. Está re bueno ese texto para mí, a ver si tengo el nombre completo. ¿Es un libro? Es un texto de una revista latinoamericana que se llama Cuerpo, Violencia y Salud, Producción de Víctima, Sexualidad, Salud y Sociedad.
es un artículo, es corto. Bueno, Después si quieren lo mando, no lo tengo traducido. Me voy a fijar si tengo la traducción, pero está buenísima porque habla, por ejemplo, sobre la invisibilización de la violencia, no me acuerdo si era ese el texto o es otro material de él, en varones pequeños. Como la violencia, muchas veces las prácticas de violencia de género invisibilizan, como la víctima de la violencia siempre es la mujer, como invisibilizan muchas veces la violencia en niños y en adolescentes varones, como que la interseccionalidad, ¿no? Como eso se intersecciona con la violencia infantil. Y muchas veces es más fácil ver una niña golpeada que un niño golpeado. Y no me acuerdo si eso es lo que trabaja en ese artículo, pero es interesante. Por esto que decís, porque está diciendo algo muy, muy parecido a lo que vos traes, Carlos. Después lo mando por mail, lo debo tener. Pero también cuando las personas no se comportan como uno espera que se comporte. Esto del petit negre, de hablarle en el dialecto, en eso de esperar que tenga que estar en ese rol, sucede tanto para aquella persona que debe ser desinformada y desculturalizada, digo, pero también para mi compañera trabajadora social, trabaja mucho mejor que yo, temas de violencia. Una de las cosas que trae siempre a discusión es, bueno, cuando la víctima no cumple el rol de víctima. O sea, ¿qué sucede cuando la persona que tenés enfrente no cumple el rol de víctima y se posiciona desde un lugar distinto al que yo espero que se tenga que comportar? ¿Cuántos procesos de revictimización va a atravesar, además del de sufrir violencia en relación al género? ¿Cuántas estigmatizaciones más va a sufrir, aparte de que se debe comportar como pobre? Se debe comportar como negro. Ese deber ser en el vínculo, en la relación en la que yo espero que se comporte, en el cual a mí no me cierra, me produce más rechazo todavía, me genera más condiciones para vulnerar, para distanciar a esa persona del propio sistema. O para ubicarla en un lugar en el que no es la víctima y es en el de otro, por tanto no es víctima, por tanto le suceden otras cosas, por tanto viene acá a robarse atención. No sé, lo que fuera, digo, quiero decir. Pero ahí hay como un montón de interseccionalidades. Las que operan en mí, las que operan en ella, las que operan en el medio. Digo, ese movimiento, ¿no? Re interesante. Y uno de los, pero en serio, de etnia, género, clase, etnia, raza y territorio, porque el otro es esto de los cuerpos, la territorialidad, la construcción de los cuerpos no es ajena a los procesos de todos, el cuerpo como territorio, ¿no? No es ajeno a estas intersecciones. La edad tampoco. Por supuesto, claro que sí. Porque yo ahora que he ido... La religión. Hace poco me jubilé y he ido a ver el PAMI, ¿no? A ser afiliada del PAMI. Hay Barbies de todo menos viejas. Hay Barbie de todo menos Barbie vieja. Bueno, pero el maltrato que se ejerce desde el personal administrativo hacia la persona que va a pedir un turno, que vos notás que esto que te ubican en que no sabés hacer ciertas cosas. De hecho, no importa, si tenés cierta edad, no sabés manejar computadoras, pero te maltratan. No es que generosamente te quieren ayudar, sino que sos un inútil y yo te voy a decir cómo se hace, ¿no? O sea, yo creo que en el sistema privado, digamos, no es que, yo entiendo que el sector más desvalido es aquel más vulnerado, pero es una cuestión de formación, ¿no? Del profesional que se comportará un poco mejor o peor con algunos, pero la idea es que se desvaloriza. A mí me asombró como mujeres ginecólogas jóvenes me tratan a mí a cierta edad como desechable y que te mandan a hacer cosas, pero no te preguntan sobre tu historia sexual, tu sexualidad, que convivís con alguien, no convivís, estás solo, nada. A vos ya a tal edad no se hacen más Papá Nicolau, lo único que tenés que hacer es la mamografía y salir del medio, no molestes más porque tengo otra cosa que hacer. ¿No? Entonces vos decís, es una violencia. O indicarte cosas porque decide indicarte, pero no decirte que te lo van a indicar.
hay todo un maltrato que, claro, se exacerba más cuando vamos a situaciones de gente más pobre, con menos recursos culturales, porque yo puedo mandarla al diablo sin preocuparme que me va a dejar de atender o no, pero la persona que va al hospital o así, encima se siente subordinada por esta idea de que no pagan ellos, ¿no? Que es una caridad la que se hace, ¿no? La falta de reconocimiento de los sectores populares, que ellos pagan más que nosotros, por la distribución negativa de los impuestos. Pero bueno, a mí me parece un tema muy importante porque yo creo que hay uno de los temas que hay que en salud empezar a desnudar y a trabajar y a deconstruir es el tema de la formación y el modelo tecnoasistencial en el cual se encubren y cómo maltratan, digamos, el modelo médico hegemónico, pero también el modelo tecnoasistencial súper corporativo, costoso, absurdo, con el que se está atendiendo en el público y en el privado. Y sí, y creo que una cosa importante también es no quedar, cuestionar un poco este tema de las identidades, como que conllevan un problema también de divisiones entre grupos, ¿no? Porque un poco esta idea del marrón también viene a decir, yo no soy negro, yo soy marrón. Yo no soy blanco, no soy negro, soy marrón, ¿no? Me coloco en un lugar de supuesta reivindicación, pero también de diferenciarme de lo indígena, la población negra y en todo caso los blancos, que es complejo, que es un poco también lo que Fanon cuestiona, ¿no? El problema de la identidad, lo identitario que se ha puesto bastante de moda y que a veces es difícil porque parece que uno es reaccionario si lo cuestiona. Bueno, ¿por qué no pensamos qué proponen? ¿Tienen algún, no sé, esa lectura? ¿O vos, Carlos, tenés? Yo les mandé también el año pasado un trabajo que hice en el 19 en función de los relatos de nuestros estudiantes en sus prácticas. Todo relaciona, se llama Identidades y Sexualidades no heteronormativas y tiene que ver con la atención médica recibida en distintos niveles de atención de todo sector público de la ciudad de Córdoba, que es donde los estudiantes de medicina hacen sus prácticas. Entonces son los relatos de nuestros estudiantes, de lo que ellos vivieron en las guardias, en los centros de salud, en el consultorio de gineco, todos en relación a la diversidad sexogenérica. Bueno. Son como 30 relatos, un poco más. Bueno, todo lo que estaba nombrando Carlos, nombrá y me acuerdo así como casos, situaciones. Bueno, yo en ese trabajo, que fue mi trabajo final de la especialidad, lo voy contrastando con la ley de identidad de género, bueno, algunas cosas, pero está bueno leer los relatos, porque esa mirada del estudiante que está ahí adentro de la consulta, que para los pacientes es un médico o una médica, ¿sí? Es una mirada de observador participante muy desde adentro y que siente un montón de cosas, de impotencias, de broncas, de cosas, de esos tratos y de esas cosas que ve, que reciben las personas y de las que no quiere ser parte, pero no lo puede decir porque es el practicante. Entonces, son muy fuertes los relatos, eso está bueno, yo les invito a que lo lean, se los vuelvo a mandar si quieren, lo mandé el año pasado. Eso fue parte, esos relatos son parte del trabajo final del módulo que damos nosotros. Ella se separó el tema de género, sí, pero hay otros textos que tienen que ver con, bueno, diversidad cultural, originario, mucho, por ejemplo, guardias acá en el Hospital de Clínicas, que es Valle Alberdi, si conocen Córdoba, un hospital con muchos migrantes, como yo del norte, hay gente de Perú, de Bolivia, entonces las guardias están pobladas, digamos, de esas diversidades, y bueno, son relatos también de mucha violencia. Imaginar nosotros cuando leíamos esos textos, porque un poco lo que se le pide a los chicos es que pasen por el cuerpo algunas emociones, de alguna situación que han vivido respecto a los temas que vemos en el módulo, y es muy importante también eso, ¿no? Las cosas que suceden ahí en las guardias, y cómo ellos lo viven, y cómo ellos se frustran a no poder decir otra cosa. Algunos se animan a intervenir, muy pocos. Es muy interesante. En el trabajo que mandó Mayra solamente están seleccionados lo que tiene perspectiva de género, pero podemos buscar también otros relatos respecto al color, a la etnia.
que quedaron afuera de ese trabajo. Sí. Es muy fuerte. Incluso hay otros, ¿no? Otras situaciones en relación al uso de plantas medicinales en sus familias u otro tipo de curaciones. Bueno, muchos, son muy diversos los trabajos, pero ese fue como un corte de 3 años, desde el 17 al 19, de trabajos donde relatos que hablan de eso, de situaciones de atención solo del sector público. Fui como limpiándolo y que tienen que ver con eso, con atención de personas homosexuales, personas trans, bueno. Sí, yo creo que es importante, bueno, Ah, también bueno. esto que decía recién Celia, ¿no? Y la formación también de los futuros profesionales, por eso creo que es clave esto, ¿no? Porque también eso surge, o sea, hay que discutirlo en la formación, en el pregrado, digamos. Después ya es muy difícil, ya como dice Carlos, ya es difícil entre los colegas abordar estos temas. Yo trabajo, entre otros trabajos que tengo, yo trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público de Defensa de Tribunales Federales, y trabajo con presión carcelaria. Y yo soy el que, a veces, después de mucho lograr a veces situaciones, muchas mujeres, por ejemplo, necesitan atención médica, y por fin logramos que lo saquen a un hospital público para que vean una situación que realmente necesita una atención, necesita un estudio, y es increíble como el maltrato, digamos, de los colegas respecto de, solamente por saber que es una presa, digamos, ¿no? Yo siempre digo una justicia por estetoscopio propio, digamos, ¿no? Hacen una justicia por mano propia, terrible, el maltrato, no escuchan, y por fin que nosotros logramos que por fin alguien la atienda, alguien capacitado, que no sea alguien del servicio médico de un penal, digamos, un trato a veces degradante, a veces muy violento en general, poco interesado por la humanidad de esas personas, por el hecho de que saber que está presa, ni siquiera sabe la historia de vida, por qué está detenida. Me tocó pericia en la cual, antes de la pericia, el médico que hacía la pericia me pregunta, ¿quién es el médico de la defensoría? Me presento, mis propias profesoras de clínica. Me cuestiona, digamos, situaciones que son científicas y médicas simplemente por el hecho, digamos, de que es alguien detenido, digamos, ¿no? Me acuerdo un caso así, para contar rápido, para poder graficar, un joven que había perdido la vista de un ojo por una cuestión de un herpes ocular en la retina, y había estado mucho tiempo sin atención, le daban calmante, ibuprofeno, nada. O sea, cuando yo me dan intervención, voy a verlo, veo la historia de él. Bueno, ahí había unos pedidos de fondo de ojo, nunca se hicieron. Yo exijo que se haga eso, como yo soy parte del Ministerio de Defensa, me dan atención, logran hacer estudio. Tiene un herpes, era real, estaba disminuido el otro ojo también. Entonces pedimos una junta médica y yo adujo que él tiene, bueno, el chico tenía una historia de vida muy compleja, situaciones muy complejas, estaba detenido por tenencia de droga, o sea, algo, digamos, por necesidad, bueno, es un delito, pero hay todo un contexto que lleva a ese delito, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando vamos a la junta médica era para prisión domiciliaria, que se haga una atención y demás. La médica que hacía la pericia, que había sido profesora mía, inclusive, me dice que había leído mi informe, que cómo puedo yo hablar de un estrés de una persona que es criminal, que entra con un arma a una casa, reduce una familia, ¿qué estrés puede tener ese chico? Bueno, el chico estaba por tenencia de droga, no tuvo nunca un arma, no tenía antecedentes. Más allá de eso, digamos, yo ya sabía cómo iba a salir esa pericia, digo, esas cosas son terribles, digamos, que suceden en nuestra profesión. Nosotros somos médicos, después de ahí, digamos, lo que tenemos que ver es la salud de las personas. Y estoy hablando de una población que, bueno, que siempre trae un prurito social y más, y hay poblaciones, digamos, que la interseccionalidad pega, justamente la población carcelaria también, que donde se cruza también etnia, donde se cruza también la formación que pueda tener, gente que no tiene la escuela primaria, el color, se cruza el género, si hay género no heteronormado es peor, yo todo eso lo vivo cotidiano. Digo, es muy interesante este tema y sobre todo verlos de nuestra profesión, me parece que puede ser muy, muy útil. ¿Por qué no lo mandás de vuelta, Mayra? Porque a veces Sí, ahí lo las respuestas y uno pierde el... Yo tengo la tesis tuya, creo que es. Eso sí lo tengo archivado. Eso es. Ah, es la tesis tuya. En realidad sí, es una tesis, es el trabajo de investigación de la especialidad que hice para rendir la especialidad de medicina familiar. Viste que te piden un trabajo de investigación. Y lo hice en función de un trabajo cualitativo, quali quanti, pero más quali, en función de todos estos relatos de nuestros estudiantes, pensando en ¿no? cómo son atendidas las personas
trans o personas homosexuales, personas que no son cis, hetero, en el sector salud público. Desde esa mirada, ¿no? Como te digo, es una mirada muy particular porque es desde adentro de la consulta. No te la cuenta el paciente ni el médico, te la cuenta el estudiante que la está observando y que le está tocando sus fibras así. Esa es. Ahí ahora igual se los comparto. Sí, me parece interesante que revisemos eso en particular todos. Pienso, yo en ese momento no tenía tanto, ¿no? Todo esto de la interseccionalidad y todo eso. Fue como un caminito, ¿no? Como ir incorporando. Pero bueno, yo lo sigo leyendo y lo sigo usando en las clases y me sigue gustando. La digo, potencia como, de los relatos. sobre todo para mí eso está bueno que podamos valorar como la narrativa de las propias personas y poder leer relatos y las voces. Digo, después uno puede ir a leer la interseccionalidad, pero si te perdés el relato, no se puede al revés, ¿viste? Está re bueno. Tal cual. Y Laura, si nos querés mandar ese artículo que comentaste también. Sí, ahí se lo mandé a Rodolfo, al mail de salud, y sí, ahí está. Está sin traducir, voy a buscar si existe alguna traducción. Creo que es portugués, porque es de antropología de la salud. Es un texto que usé para mi tesis, que también trabaja la intersección entre el sistema médico y la atención de adolescentes trans durante su transición. Y bueno, hubo varios textos de antropología de la salud y en general en Brasil hay como mucho desarrollo de eso, entonces creo que la mayoría están en portugués, así que ahí fue. Sí, en portugués en Brasil hay una enorme. Sí, yo de antropología de la salud es lo que más encontré y lo que más me gustó también, ¿no? Por lo cercano también, que publican muchísimo, es buenísimo, y tienen muchísimos lugares donde publican. ¿Algún otro, Carlos, querés agregar algo más? O no sé, algo que te haya... O por ahí, la próxima seguimos con otra cosa, ¿no? O otro artículo, otro material. Y yo trabajaré, no sé si les parece bien, pero a mí me invita bastante leer lo de lo de los relatos de los estudiantes, y lo de cuerpo-territorio es otra de las cosas que sería como muy interesante leer. Yo creo que proponer algo más es un montón, no creo que yo llegue, digamos, a hacerlo, pero textos para proponer habría como... Les cuento una experiencia hace unos días, un par de semanas, hicimos un taller, nosotros trabajamos con educación, somos el servicio de área programática, trabajamos con los diferentes espacios de educación, hicimos talleres de educación sexual integral y diversidad funcional para todas las 500 del municipio, que son como 8 escuelas. Entonces trabajamos con casi 100 docentes en diversos talleres que hicimos en una jornada y trabajamos con educación sexual integral, diversidad funcional, géneros y diversidades, y además hicimos otros talleres de RCP y primeros auxilios, traqueostomía, porque entre las 500 son las escuelas de educación especial, trabajan con neurodiversidad también, entonces tienen muchos chicos traqueostomizados, se murieron 5 el último año, bueno, había que trabajar varias cosas, y armamos todo y empezamos a trabajar. Tuvimos un primer encuentro. Y los espacios de ESI, diversidad funcional, fueron muy buenos. De ahí también empecé a interiorizarme con el concepto de capacitismo, que es un poco también, entiendo lo que venimos conversando, esto de que hay personas que son descartables para el sistema, ¿no? Que son aquellas que no cumplen con la norma o con el proceso de tener alguna respuesta. ¡Ay, mira, justo hoy no! Vamos a hablar de Fran Fanon de vuelta. Que es el concepto de capacitismo, digamos, que es esto de poder pensar en qué personas son las descartables del sistema y cómo esas personas descartables se las puede poner en ese lugar como con cierta liviandad. Bueno, nada, ese concepto también me parece un concepto muy interesante para trabajar como núcleo de todas estas intersecciones también. Que no es solamente para diversidad funcional en relación al concepto de discapacidad, ¿no? Sino capacitismo como esto de, bueno, una persona de más de 60 años, una persona de menos de 10, o cuál es el lugar que ocupa. Nada, eso.
Pero yo creo que estamos para la próxima. Hola, Marcelo. Un abrazo grande desde Brasil, fuerza para Argentina. Y seguimos, ¿no? Saludos, gracias Seguimos. verlos. Saludos verlos, muy encantado. Así que ojalá voy a Argentina este año, así que nos vemos pronto. Muy bien. Quizá arreglamos algo, una reunión, una cosa así, para charlar personalmente, una ronda, algo, ¿no? Podemos pensar algo. Siempre podemos, siempre que estamos podemos. Encuentro presencial, nos vemos, nos sentimos, ¿no? Es buenísimo. Bueno, un gusto que estés presente, Marcelo. Estamos volviendo hoy, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, estamos retomando. Sí, sí. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, quizás estoy llegué un poco tarde, ¿no? Poquito. Bueno, estuvimos charlando un montón de bueno, cómo estábamos después de unos meses sin estar conectados, y ahora al final ya estábamos viendo con qué continuar. Bueno, se hizo mención a lo de Fanon, bueno, y bueno, propuso Carlos la idea de avanzar sobre temas de interseccionalidad y ver cómo la profesión médica, y no solo médica, digamos, todos los trabajadores de salud de alguna manera reproducen o generan violencia en los diversos grupos o personas a las que tienen que atender, según sean diversidades sexuales, según sean, bueno, mujeres o gente más grande o gente con problemas de neurodiversidades o dificultades físicas o lo que fuere, ¿no? Entonces, un poco propusimos 2 materiales para la próxima vez. Uno es la tesis que hace un tiempo nos mandó Mayra, que hizo para su trabajo final de la especialización, ¿no, Mayra? Que bueno, se va a volver a mandar. Y un artículo que Laura también le mandó a Rodi sobre bueno, en una producción de un brasileño que está en portugués, vos no vas a tener ningún problema. Cuerpo, violencia, y no voy a seguir escribiendo el título del artículo, que también se va a reenviar para, bueno, leer y la próxima vez empezar a discutir estos temas de interseccionalidad según las diversas situaciones que la gente confronta, pero un poco mirada desde qué pasa con el sistema de salud, ¿no? Desde los practicantes hacia esas poblaciones, cómo afecta la relación. Sí, yo tengo una sugerencia, no sé si puedo hacer a esta hora. ¿Sí? Sí, Marcelo, sí, adelante. Bueno, este año se celebra el centenario de Fanon, así que nació, o sea, hace 100 años que nació, y en Brasil está como que lleno de actividades, cursos, la PUC de Paraná, que es una universidad muy buena en Brasil, una Pontificia Católica. Bueno, no, es una universidad muy buena, así que esta universidad en Paraná va a ser un evento de 3 días sobre el centenario de Fanon, y quizá podríamos pensar algo también, ¿no? Y hay un texto en un libro que no hay traducción en portugués todavía, en Brasil no se ha traducido, pero como ustedes publican muchísimo y está bueno,
¿no? Yo he logrado conseguir este libro que se llama Sociología de una Revolución, de Fanon, y ahí hay un texto que se llama Argelia se quita el velo, que habla de las mujeres argelinas en la lucha por la independencia en Argelia. Quizá para intentar dialogar con el tema de interseccionalidad y con el pensamiento de Fanon, quizá podríamos no solo hacer algo para el centenario, pero también incluir este texto que piensa el tema de género ahí también, ¿no? No sé, me ocurrió eso. Bueno, lo que veníamos diciendo, que como todo el mundo está muy ocupado y con muchísimas tareas, recién habíamos dicho que, bueno, estas dos materiales que habíamos propuesto para la próxima ya era suficiente para la capacidad de lectura que tenemos por los tiempos, ¿no? Entonces, lo que podríamos pensar es, empecemos con esto que se había propuesto y en la próxima ya pensamos en agregar y bueno, y de conseguirlo, si les parece. Sí, sí, está lindo. Sí, estoy pensando, hay otro material que utilizamos en las clases para trabajar interseccionalidad, que es una hojita que la tendrían que imprimir para mostrarles, se va plegando como un origami y quedan como solapadas las categorías, ¿no? Como las distintas categorías que se van entrecruzando. Se llama la ruleta del poder, no sé si lo conoces, es un material que se generó acá en Córdoba en la Escuela Itinerante de Género. Y está re bueno, la verdad que es muy, muy gráfico, muy didáctico, así que se los mando para que si lo pueden tener impreso para el encuentro, así en el encuentro lo doblamos y cada uno se queda con su ruleta. Es como un iceberg, pero bueno, interseccional. No es el iceberg de género, es otro. El iceberg de la violencia de género no es, digo. Bien, ¿lo vas a enviar entonces, Mayra? Bien. Sí, porque ahora estaba intentando copiarlo en el chat y no puedo. Ahí les mando por mail, es un PDF y los dos PDF, ese para imprimir, que es una página, y el trabajo ese final. Yo estaba en una capacitación hace rato y me puse a ordenar, y como será que ordené, que lo vi y no lo puedo encontrar ahora. Así que bueno, ya después le mandamos porque estaba bueno verlo. Pero bueno, sí lo vamos a compartir. Sí, Marcelo. Bueno, no sé si llegué ahorita, no sé de dónde están partiendo para pensar el tema del concepto de interseccionalidad, ¿no? Pero como llegué ahora, no sé si han hablado de dónde partir, pero me parece extremadamente importante, sino político igual, partir del feminismo negro, que ha traído el concepto de interseccionalidad, ¿no? Entonces hay Patricia Hill Collins, hay una autora que escribió un libro interesantísimo que se llama... bueno, ella está reflexionando sobre el concepto de feminismo desde África, por ejemplo, desde su país, que no me recuerdo si es... no es Argelia, no, pero ahí, quiero decir que estaría bueno partir de dónde nace el concepto de interseccionalidad, porque el feminismo negro pone en discusión, considerando los marcadores sociales, que ellos son distintos por eso se crea este concepto, ¿no? Porque, por ejemplo, la lucha, el movimiento feminista negro va a decir que no es homogéneo. Así que para mujeres negras es diferente, ¿no? Entonces van a poner ahí estos distintos marcadores como sobrepuestos para pensar eso.
la cuestión de la raza, del género, de la clase. Y Angela Davis también está bueno, porque va a tener una discusión importante sobre clase, género. No sé, pero me ocurrió pensar desde dónde nace el concepto, ¿no? Para pensar las cosas. No sé qué dice. Creo que me había cortado. Sí, vamos, un poco lo que planteábamos era empezar, es lo que propusimos, o lo que propuso Mayra es, ella hizo un trabajo de final con las narrativas de los estudiantes de medicina que estaban en las guardias y veían cómo eran tratados diferentes tipos de usuarios según diferentes situaciones de género, raza o etnia. Entonces empezábamos un poquito desde el otro lado más que de la teoría e ir luego agregando la teoría y viendo qué nos llama o qué nos pide a nosotros, que bueno, algunos sabemos un poco más, otros menos, nos va llamando para ir hilando más la cuestión más conceptual. Esa fue la propuesta del grupo. Así que bueno, vamos armando una biblioteca de lecturas. Me parece que, bueno, empecemos en esto que habíamos quedado y después vamos agregando, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno. Yo opino que hay que empezar desde el comienzo. Una cosita, yo estaba ahí charlando con la Mayra, estaba bueno, podemos empezar nosotros de nuestra experiencia y leer, pero también habíamos hablado el año pasado que había una posibilidad, o que era posible poder invitar a alguien, ¿no? Nosotros conocemos gente o tenemos una compañera que trabaja sobre feminismos indígenas, comunitarios. Bueno, digo, para una instancia por ahí más adelante, eso es posible, es amiga, es comadre, así que podemos coordinar para que, bueno, ella nos ofrezca lo que nosotros necesitemos, poder hacer una intervención, mostrar algunas cosas, compartir algunas cosas, ella lo hará con gusto. Y bueno, la idea de poder coordinar los tiempos sería lo más difícil, creo yo, en este caso en particular. Pero bueno, también creo que el año pasado habíamos estado hablando que también estaba esa posibilidad, así que bueno, también yo creo que para considerarlo, ¿no? Y más habiendo quién puede hacerlo. ¿Sí? Bueno, que a mí me parece como muy bien, un montón de contenido si se puede trabajar ya para el próximo encuentro. Si yo me encuentro con algo de interseccionalidad, o no sé, Marcelo, si crees que vayamos compartiendo algo más de los orígenes de esto, hay un artículo que leí, no recuerdo ya qué autora, pero lo tengo patente, de los orígenes del concepto de interseccionalidad, se remonta a más de 200 años, y cómo se van construyendo más allá de que no se utilice el término, cómo se van hilando los conceptos para poder llegar hasta la enunciación o parte de la enunciación en lo que hace Crenshaw en relación al juicio de la General Motors con las mujeres negras en la institución, ¿no? Que digo, bueno, ese lo puedo compartir también, lo tengo presente. Si tenés algo más también como para compartir, bueno, nos vamos intercambiando y vemos cómo llegamos al próximo encuentro, si quieren. Yo ese lo puedo mandar. A mí me resultó muy complejo de leerlo, muy complejo. Bueno, tengo que irme. Bueno. Acordemos entre todos, me parece que lo que ha quedado, que vamos a trabajar con el texto de Mayra. A mí me parece bien el tema del aporte del marco conceptual. No sé. De Mayra y de Alejandra, perdón, Laura. Y el de Laura.
Y el de Laura, sí, el de Sarti y el de Mayra. El de Laura, Sarti y el de Mayra. Me parece que es desde donde podríamos comenzar, y tal cual acordamos, creo que un aporte conceptual con respecto al tema de interseccionalidad, con alguna autora distinguida, caracterizada, que pueda hacer algún aporte orientando, me parece bien. Yo opino desde este lugar. A mí me parece que hay algunas cuestiones que me parecen interesantes. Creo que comenzamos todos hablando sobre que todos tenemos un gran compromiso con muchas actividades, con muchos trabajos en lo micro, en lo cotidiano, y que realmente esto sí que nos resulta motivador y movilizador espiritualmente y que nos sensibiliza. Eso me llama la atención en relación a el marco general de la tarea, del malestar, de la violencia. Digo, creo que ahí hay un juego muy importante y la sensación que yo tengo que nos repolitiza el discurso y la discusión. Eso para mí es un punto que aparece como importante. Y me parece interesante trabajar lo de Fanon, lo dejaría para un poco más adelante eventualmente, aunque cuando Laura tomó algunas de las cuestiones que relató y que planteó de su cotidianeidad, hay cosas de Fanon. Cuando Laura planteaste el tema de clandestinidad, el término clandestinidad, el tema de lo secreto, de lo oculto, eso es un eje de trabajo de Fanon, porque está ligado fundamentalmente a lo que significa el tema de la comunicación y al tema de la identidad y al relato de la lucha clandestina en la Revolución Argentina. Entonces, aunque no nos lo sepamos, aunque no tengamos el marco conceptual ni teórico, transcurrimos por interseccionalidades que no están conceptualizadas, pero es la que transitamos y la que bordeamos cotidianamente. Y a mí particularmente, a mí lo que me interesa en este momento también es, en esa situación de cierta clandestinidad y de ocultamiento al cual tenemos que estar posicionados, nos resulta también un aprendizaje, porque esa condición de clandestinidad, de lo oculto, es un nuevo aprendizaje que hasta ahora nosotros no habíamos transitado, por lo menos la mayor parte de la gente no ha transitado, y creo que es también un punto importante. Como el tema de la comunicación, cuando planteaste también, ante lo que significan las grandes corporaciones de la comunicación, y a mí me llama la atención porque existen radios, existen streaming, existen un montón de recursos tecnológicos distribuidos, pequeños, fragmentados, que necesitan coordinarse, vincularse y que tendrían seguramente una potencialidad muy fuerte en un proyecto de carácter colaborativo. Y creo que ahí hay un punto que para mí resuena, es cómo estamos trabajando ahora, cómo no estamos viendo ese proceso colaborativo, esa coordinación de pequeños recursos, de medios, que seguramente tendrían un gran potencial y una gran fortaleza de trabajo. Y eso es un aprendizaje. En salud es un aprendizaje, en comunicación es un aprendizaje. Y también, en ese sentido, esa situación paradojal entre todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos hacer cotidianamente, y la sensación que tenemos que estamos ante un gran monstruo que es un gran frente. Pero bueno, seguimos transitando todos estos aspectos. Digo, creo que yo lo primero que tengo es la sensación de haber aprendido hoy, pero que estamos aprendiendo estas nuevas modalidades de trabajo en otras condiciones y que también existieron en otro momento de la historia. Quiero plantear eso. Digo, existieron hace muchas décadas en la Argentina, en otros países de América Latina también, y también Fanon habló sobre estas cuestiones. Probablemente a lo mejor es una recapitular parte de una historia que tendremos que vivir nosotros, gente más joven como ustedes, pero que significa un nuevo aprendizaje en esta condición de la interseccionalidad, que a lo mejor tiene varias décadas o varios siglos, pero que es nuestra y es la que nosotros atravesamos en este momento. Sí, me parece importante, quiero decir, creo que Fanon es un recurso interesante,
creo que está de mucha actualidad, no lo está en la Argentina, sí en Brasil, y además me parece también significativo, porque Fanon plantea una situación o un punto conflictivo para los países en América Latina, que es el lugar de la violencia y el sentido de la violencia. Y eso todavía para muchos países y para muchas sociedades resulta un punto muy complicado y conflictivo de ser abordado. Entonces, pero que creo que es necesario. Desde otro lugar, con otro aprendizaje y en otro momento, pero que en algún momento tendremos que abordarlo, porque es de lo que estamos hablando cotidianamente, de la violencia en nuestra vida y de la violencia en las prácticas de los servicios de salud. Bueno, nada, quiero decir que me gustó mucho la reunión y que me parece de un gran aprendizaje siempre estar junto con ustedes. Y apoyo la moción de que sean estos dos materiales para comenzar a trabajar. Bueno. Sí, yo creo nada más. de mano da la posibilidad de situar, ¿no? Trabajar situadamente en lo que es nuestra preocupación, que es el tema de salud, ¿no? Empezar a situar la problemática de género, raza, etnia, etcétera, etcétera, usando conceptos útiles, pero digamos, ver qué pasa en las experiencias concretas de, bueno, por lo menos los países que estamos aquí representados, ¿no? O por lo menos qué intereses tenemos de mirar nuestras situaciones y en qué nos van ayudando y de ahí tirar el hilo en ese sentido, bueno, qué otros conceptos o qué otros no, o cómo profundizar sobre conceptos que nos ayudan a entender mejor las situaciones. En ese sentido, porque creo que realmente el tema de racismo, el tema de género, todo es de una amplitud, dependiendo la situación, el lugar, la política, la situación política del país o de la región, que se torna, no sé, Argentina de una época de gran apertura, de un montón de leyes muy de vanguardia con respecto a América Latina, de golpe hemos caído en un oscurantismo muy grave que, bueno, plantea esta cuestión de la clandestinidad, y esto pasó en un tiempo muy breve. Entonces, bueno, situar el pensamiento yo creo que es muy importante para de ahí decir que nos está faltando, a ver, que, ¿no? Entre todos podamos pensar por dónde seguimos avanzando para aportar al conocimiento y bueno, y por ahí empezar después a poder escribir sobre algunas temáticas y ver dónde movilizar el pensamiento en esto de la comunicación, en cómo llegamos a otros, cómo vamos tratando de movilizar algo en una cuestión que está muy cerrada. En este momento, Argentina en particular, hay un repliegue, ¿no? De mucha gente, por cuestiones de imposibilidad de pensar nada, porque no se da abasto a enfrentar todos los problemas que hay, más el cotidiano del trabajo y todo lo que la gente está viviendo, y los golpes permanentes, ¿no? Todos los días es algo nuevo. Pero bueno, esto es lo bueno de este grupo, ¿no? Y de tantos otros, hay muchos que en cada uno de nosotros por ahí se replican otros grupos, ustedes están con otros grupos, con otras actividades, con otros activismos, y en eso es lo rico, ¿no? Pero de un momento difícil, que como decía un amigo mío, afuera es de noche y hace frío, por eso tenemos que estar juntos, o sea, no, porque es como, bueno, hay que abrazarse. Sí, como dice Susie Shock también, que también está mucho con esto, y ella dice, vamos a tener que salir a explicarlo todo de nuevo. Así. Pero bueno, me gusta mucho eso de lo que dijiste último, esta de noche hace frío y bueno, es momento como de replegarnos, pero juntos también, ¿no? Esto de ir compartiendo lo colaborativo, así que bueno. Terminamos esperanzados. Sí, eso te iba a decir, Celia, terminaste esperanzada. Yo siempre tengo esperanza. más que esperanza, esperanzar, ¿no? Como dicen también los brasileros. No usar el sustantivo, sino como verbo. Hay que esperanzar. Bueno,
Gusto. Bueno, ¿sí? Quedamos así. Yo ¿Y distribuyo cuándo es? los ¿Y cuándo es textos. la próxima? No sé, mira, todavía no distribuí los materiales y ya Sandro pregunta la Y próxima. bueno, ¿no? seguimos con el Digamos, sí, Entusiasmados. Seguimos en principio con el primer lunes de cada mes, salvo que haya un feriado o alguna cosa que complique. Ujú. Puede ser. Sí, está bien. Bueno, Bueno, Muy gracias a todos. Gracias. Bueno, nos muchas vemos. Chao, Un gente. gusto. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao. bueno, compañeros, muy bien. Compañera, muy bien. Bueno. Ahora vaya a comer la dieta y a No, caminar. sí, digo, vamos a volver a los viejos tiempos, a la clandestinidad. Y sí. Un poco mayores ya. ¿Eh? Un poco mayores ya. Sí, bueno. Bueno, en Bueno, fin, Celia, nos vemos. nos vemos. Un beso. Chao, Chau, hasta chau. luego.